¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un sistema o régimen de gobierno mediante el cual una persona o un grupo pequeño de estas gobierna de manera absoluta y arbitraria, sin ningún tipo de restricción a la hora de tomar decisiones. Una dictadura es una forma de ejercer el poder basado en el liderazgo absoluto de una persona o un grupo muy reducido. Es una forma opuesta a la democracia. Durante una dictadura no existe oposición ni partidaria, es decir, partido único a partir de la modernidad, ni personal o grupal, es decir, por censura, persecuciones, etc. Muchas veces el dictador suele tener ciertas características carismáticas que lo vuelven muy querido por el pueblo, pero en caso de no ser así, todo dictador dispone del uso de la fuerza como forma última o primera en muchos casos de coerción. La persecución y la tortura, la publicación de listados de personas sospechosas y el uso constante de fuerza policial y militar son elementos muy comunes en este tipo de sistemas. ¿Cómo surge una dictadura? En las dictaduras, el manejo del miedo es fundamental. Los políticos saben que la clave de la permanencia y promoción está en el otorgamiento de dádivas, premios y concesiones por parte del jefe de Estado. Los dictadores construyen su poder a base de mentiras. Por ejemplo, Stalin inventó que había enemigos acechando la revolución para distraer de la hambruna que generó a su propio pueblo. Otra forma de llegar a la dictadura es por el uso de la fuerza. En América Latina los liderazgos se valen de un uso torcido de la Constitución para asaltar los poderes del Estado y perpetuarse en el gobierno. Características de una dictadura. Característica número 1. Poder sin límites. En las dictaduras no existen control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. A lo largo de la historia, estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones. De este modo, se han cometido asesinatos masivos, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, etc. Característica número 2. No hay leyes constitucionales. Dado que no existe la división de poderes en las dictaduras, las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica de quien está al mando. Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen, ya que en el mejor de los casos, la Constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa. Característica número 3. Intromisión en la vida privada de las personas. Generalmente, en la dictadura, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano, si así lo considera necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas. Característica número 4. Violación de los derechos humanos. Durante los gobiernos de facto existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos no son una excepción. Durante este tipo de gobierno se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas, internas o externas, para justificar actos de violación de los derechos humanos hacia su pueblo o hacia otros países. Característica número 5. La Iglesia como medio de dominación. Comúnmente, las dictaduras necesitaron tener el aval espiritual. Para eso, algunas otorgaron un poder desmedido a la Iglesia, institución encargada de encauzar las almas de aquellos que se habían desviado del camino espiritual. Característica número 6. Errores comunes de las dictaduras. Dado que infunden miedo no solo en el pueblo, sino en todos los que rodean al dictador, los ayudantes de este evitan expresar críticas u opiniones diferentes a las que propone dicho dictador. Por esta razón, se genera un ambiente donde los errores son frecuentes y en ciertos casos pueden llegar a terminar con el régimen. Característica número 7. Control a través del miedo. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Los dictadores generan y fomentan en el pueblo el terror, a ser perseguido, torturado y asesinado si no se acatan a las órdenes estrictas de la dictadura. Porfirio Díaz gobernó México como un autócrata desde 1876 hasta 1911, exceptuando el periodo de 1880 a 1884, cuando nominalmente el poder estuvo en manos de uno de sus colaboradores. Bajo este periodo, conocido como un porfiriato, se dieron importantes avances en el desarrollo económico y comercial. Nuevas plantas industriales,
extensión de las vías de ferrocarril, obras públicas, mejoramiento de puertos y construcción de edificios públicos. Además, Porfirio Díaz favoreció a los ricos terratenientes de los grandes estados, incrementando sus propiedades por medio de la asignación de terrenos comunales que pertenecían a los indígenas que quedaron en precarias condiciones trabajando como peones en los latifundios. El dictador desatendió la educación popular y favoreció a la Iglesia, prestando poca atención a la política de secularización en 1859. Revolución de Cuba. La Revolución de Cuba es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército rebelde. Considera la revolución como el periodo de tiempo entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La Revolución cubana representó un hito importante en la historia de América al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron y continúan en diversos países del continente. Y con esto concluimos el video. Sería todo sobre la dictadura.